Ok. Hola a todos, hermanos y hermanas, bienvenidos. Hoy seguimos con una lección más del vigor espiritual y salud emocional con las promesas de Jesús. Hoy estamos en la letra H y vamos a ver una palabra que es muy popular para todo cristiano, ¿verdad? Pero ah, no tan fácil de tener. Es la palabra humildad. La humildad. Y aquí les comparto la pantalla y vamos a ver primero los beneficios de la humildad, ¿verdad? ¿Qué nos trae el ser humildes? Y después vamos a ver o hacernos un autoexamen para ver cómo se ve la humildad en nuestra vida, ¿no? ¿Cómo podemos saber si la tenemos? Pero antes de ver los beneficios, vamos a ver el concepto de la palabra, ¿no? ¿Qué nos dice la Biblia de lo que es humildad? Ahora, obviamente, las versiones bíblicas son importantes porque en la versión de la Reina Valera se usa la palabra humildad o mansedumbre y en la Biblia en inglés se usa más la palabra mansedumbre que la palabra humildad. Son intercambiables, o sea, las dos pueden significar lo mismo. Así que es importante saber eso porque a veces en los versículos vamos a ver mansedumbre y en otras veces vamos a ver la palabra humildad. Así que vamos a leer el concepto y después oramos juntos con nuestros hermanos que nos acompañan por el Zoom. La palabra humildad en el hebreo, o sea, cuando leemos en el Antiguo Testamento, es la palabra anabaj. Anabaj, piensen en una persona que se llame Ana y como que va, Anabaj. Anabaj es la modestia o una estimación baja de sí mismo. Esto es muy contrario y choca con el concepto humano de que uno tiene que tener una estimación propia muy alta, ser seguro de sí mismo. Y no tienen que ver con ese concepto en sí, sino más bien en cómo nos vemos delante de Dios, o sea, qué concepto tenemos nosotros de nosotros mismos ante Dios y ante nuestro semejante, ¿verdad? O sea, qué, cómo me estimo yo ante otros, ¿verdad? O sea, cuando me comparo, esa es la idea de que si me siento superior, si me siento eh, eh, en control, ¿verdad? Y eso me lleva a ser demandante, a ser dura, ¿verdad? Entonces, dice la palabra del Señor que Anabaj, esta humildad en el Antiguo Testamento, es como cuando uno se ve en una posición baja ante Dios y pide clemencia, pide compasión, pide perdón, ¿verdad? Anabaj también quiere decir gentileza, mansedumbre, ahí está la misma palabra, ¿verdad? En el griego, ahora cuando leemos en el Nuevo Testamento la palabra humildad, esta palabra está muy larga y es la palabra tapeinofrosune. Tapeinofrosune es tener una opinión humilde de sí mismo. O sea, ahí está la idea, ¿no? De que no es tanto esa estimación alta, como dicen en el mundo, sino más bien ah, ser moderado, ¿no? Verse uno mismo eh, en un sentido menos que los demás. Sí es un contraste con lo que el mundo piensa. Segundo, dice, es un sentido profundo de pequeñez moral de uno mismo. Eso es lo importante. No estamos hablando de el concepto, o sea, de que uno se valore a sí mismo como el valor que Dios le ha dado como humano, ¿verdad? Eso no es la idea, sino mentalmente como uno
qué concepto tiene uno de sí mismo en cuanto a la espiritualidad y moralidad. Es una modestia, también una pequeñez de mente. Eso es la palabra humildad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora comparémosla con la palabra mansedumbre, que es la palabra prautes en el griego, y es una disposición suave, un espíritu gentil, dulce, ¿verdad? O sea, lo contrario a una persona mansa sería una persona ruda, una persona grosera, brusca, ¿verdad? Una persona eh, demandante, ¿no? Eh, por implicación, la palabra mansedumbre es igual a humildad. O sea, porque cuando decimos manso y humilde, es tierno, suave, dulce, que no tiene un concepto elevado de sí mismo en el área moral, el área espiritual. Y es gentil, ¿verdad? Pide perdón. Así que también escribí el concepto de lo que quiere decir la palabra humillare, porque vamos a ver un versículo muy famoso en Segunda de Crónicas que dice, si mi pueblo se humillare. Esa palabra es condicional, humillare, ¿no? La palabra hebrea es la palabra cana, cana. Piensen en las canas, ¿verdad? Cuando uno, por eso dice, cuando uno normalmente, ¿verdad? Hay jóvenes que tienen canas, pero normalmente las canas son indicación de madurez, ¿verdad? Ya de edad, ¿no? Y cuando una persona avanza en edad, en un sentido se ve, entra en un estado de dependencia y eso lo lleva a uno a ser no humillado, pero más humilde, porque tiene que eh, sujetarse, someterse, tiene que dar, conceder, ¿verdad? Como iba a usar un término que usamos los latinos, que decimos dar el brazo a torcer, ¿no? A veces uno ya no se impone, es la idea. La palabra cana es ser humilde, sumiso, suave, estar bajo sujeción, viene de una raíz que significa doblar rodilla. O sea, cuando uno se arrodilla, muestra humildad, ¿verdad? Es rendirse, traer abajo, bajo sumisión, ¿no? El kana es estar sometido, ¿no? Y vamos a ver cómo se ve eso en nuestra vida diaria, cómo reflejamos si tenemos humildad en nuestra vida. Entonces vamos a orar y vámonos de ahí a ver los beneficios primero de la humildad y de ahí vamos a ver um, cómo se ve en la vida práctica la humildad. Amado Señor, te damos gracias porque tú eres el dador de la vida, el dador de la vida espiritual, Señor, que viene acompañada de tantas bendiciones como es esta manifestación de tu espíritu, que es la humildad. Señor, el ser dependiente de ti, sumisos a ti, Señor, gentiles, dulces. Señor, ayúdanos a reflejar más a Jesús en nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, Señor. Revela en nuestra condición verdadera para que podamos admirarte, Señor, podamos reconocerte como el único sabio, único en control, Señor. Ayúdanos a rendir cada día más mm, mm, nuestro orgullo, rendir más nuestras actitudes, Señor, para que podamos gozar de los beneficios que tú prometes en tu palabra. Señor, te rogamos que sigas haciendo la obra que has comenzado en nuestro corazón. Te entregamos nuestra mente, Señor, ayúdanos a aceptar estas realidades para que nos vaya bien, Señor. Te damos a ti toda la gloria. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén, amén.
Bien, una de las primeras bendiciones que tiene una persona humilde, dice Proverbios 22:4, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová, ¿verdad? Tres cosas. ¿Creemos esto que será algo real en nuestra vida presente o será algo futuro en lo espiritual? Yo pienso que los dos, ¿verdad? Una persona que escucha y que aprende de los errores, ah, tiende a no cometerlos, ¿verdad? Y entonces, normalmente la pobreza viene por malas, decisiones, muchas veces malos hábitos, a veces no usar la sabiduría, ¿no? Entonces, cuando uno es humilde y aprende de otros, aprende de los propios errores, ¿verdad? A no caer en las mismas, en los mismos ciclos, ah, sí, se mantiene en una vida modesta, ¿verdad? Cuando viene el salirse am, en inglés, el budget, ¿verdad? De salirse de esa, de, es- eh, de los límites, ¿verdad? A veces estarse endeudando, trae pobreza, ¿no? El presupuesto, ¿no? Salirnos del presupuesto eh, trae dolores de cabeza, ¿no? Y sí hay conexión, ¿no? Cuando hay un concepto más mesurado de sí mismo, ¿verdad? De, de lo que es, en donde uno está, ¿verdad? Esa es la idea, ¿no? Hay, hay mejor planeamiento, ¿verdad? Hay mejor análisis de las cosas y el Señor dice, el que es una remuneración, es una consecuencia del humilde, el tener honra, tener riquezas y vida, ¿verdad? No, vida, hay veces que se trabaja tanto, y he visto, hemos sido testigos y a veces víctimas también de eso, ¿no? De que se trabaja mucho sobre tiempo y todo, no hay vida. Es todo trabajo, todo es trabajo, o todo es querer alcanzar algo que uno cree que trae satisfacción y felicidad. Y ya cuando se lo tiene, se lo consigue como sea, no hay no esa satisfacción que se esperaba. Y el Señor dice, ¿no? Yo premio la humildad la reverencia a mi persona. Este temor de Jehová es como ese respeto a Dios, ¿no? Tenerlo a Él primero. Así que esas son unas tres cosas que podemos ver que trae la humildad: riquezas, honra y vida. El Salmo 149:4 dice, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Hablando espiritualmente, no puede alguien tener salvación si es orgulloso, porque para tener salvación, primero uno tiene que reconocerse pecador, tiene que reconocer su necesidad de un Salvador, tiene que reconocer que uno no puede salvarse a uno mismo y eso requiere humildad, porque mucha gente orgullosamente dicen, yo no necesito, yo puedo llegar al cielo solo. Y Dios nos dice, no, solamente hay un camino y es a través de Jesús. El que es humilde reconoce eso y es hermoseado, es revestido, es premiado con la salvación, con la gracia, la fe nos trae, el resultado es la salvación. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Dice, y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios, un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que el humilde recibe
esa concesión, ¿no? El arrepentimiento requiere humildad, el reconocerse pecador requiere humildad, la búsqueda de Dios requiere humildad y el Señor premia al que lo busca, ¿no? Con la salvación, que es lo más importante, porque la palabra dice, ¿de qué nos sirve ganar el mundo entero y perder nuestra alma? O sea, podemos tener mucho materialmente, intelectualmente, eh, físicamente, ¿verdad? Estar bien en todo, pero ¿qué pasa? Todos, dice la palabra, llega un día en que todos vamos a morir y después de la muerte el juicio, ¿no? Bien, vamos a enfrentarnos con nuestro Creador. Y lo más importante es tener la salvación de nuestra alma, tener la garantía de que vamos a estar con el Señor para siempre. Y eso viene como consecuencia de un nuevo nacimiento, lo llaman las Escrituras, que viene un regalo de Dios por el arrepentimiento y la confesión. Así que van 4 cosas: las riquezas, la honra, la vida, la salvación espiritual. Ah, Proverbios 15:33 dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. En otras palabras, para tener honra, primero hay que tener humildad. El Señor lo va a reconocer a uno y la gente lo va también cuando la persona es humilde. Hay algo atractivo. El Señor era manso y humilde. Él es nuestro ejemplo, ¿verdad? Él dijo, aprended de mí, que yo soy manso y humilde. Y era la persona más seguida por la gente, porque se le podían acercar. No era orgulloso, ¿verdad? Hasta el más pecador se sentía atraído a Jesús porque no se sentía rechazado. Era el Señor, no tenía esa actitud de no te acerques a mí porque yo soy superior o me das cosas, ¿verdad? Que te me acerques, ¿no? Él era humilde, ¿no? Su actitud siempre fue eh, de acoger, de abrir sus brazos al que se quiera acercar. Así que la honra es algo que viene como consecuencia de la humildad. Tal vez nos debiéramos de preguntar en este punto, ¿no? Si no nos sentimos reconocidos, honrados, tal vez sea porque en nuestra vida no hay humildad, porque la honra viene como consecuencia de la humildad. Eso dice el Señor, ¿verdad? Así que son beneficios, ¿no? Cuando uno le hace caso al Señor, cosecha, ¿verdad? Dice el Señor, y noten cómo conecta la humildad con la reverencia a Dios, el temor a Jehová, como que no se pueden separar. Hay reverencia a Dios y hay humildad, o no hay reverencia a Dios y hay orgullo, ¿verdad? Y el Salmo 25:9 dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Aquí esta palabra mansos en otras versiones se traduce a los humildes. El Señor enseña al que se deja enseñar, ¿verdad? Al que es lo suficientemente humilde para reconocer su necesidad de la sabiduría de Dios, ¿no? O sea, por eso uno reconoce su estado bajo, la pequeñez de su vida, ¿no? Necesito de Dios, necesito su sabiduría, necesito su guía, necesito su luz, ¿verdad? Y el Señor encamina al que está dispuesto a, a, a recibir de Él, ¿verdad? Es una bendición aprender de Dios, es una consecuencia del humilde que es encaminado por el camino que Dios quiere, porque se presta, ¿no? No sé a cuántos les ha pasado, pero creo que es una realidad de la vida. Mientras uno más vive, pues se topa con mucha gente, ¿no?
Y más de una vez ha llegado un punto en que uno siente que ya no puede decirle a alguien alguna cosa porque siente que es en vano, ¿no? Que uno dice, ya decirle a esta persona que no haga esto o que haga lo otro, ya es de, ya es de más, porque la actitud de la persona no es humilde, no escucha, no, mm, o si escucha, le entra por uno y le sale por el otro, ¿verdad? Es como, ya, ¿para qué perder el tiempo, no? Y el Señor Jesús también nos dice eso, ¿no? Que uno tiene que tener sabiduría y llega un punto que cuando una persona no quiere es ser enseñado o escuchar de Dios, no se le debe de insistir, porque uno acumula ascuas de fuego en la cabeza de esa persona. Es como am, está haciéndole en un sentido un mal, porque más más juicio cae sobre esa persona porque está rechazando vez tras vez. Y el Señor dice, no se le eche perlas a los puercos, ¿verdad? Es una analogía bastante fuerte, ¿no? De no dar cosas preciosas a alguien que no quiere este, valorar ni ver la hermosura que se encuentra en la palabra del Señor. Pero eh, en contraste, ¿no? Al humilde el Señor le enseña, al humilde el Señor lo encamina, al humilde el Señor lo ilumina. Vamos a ver otro beneficio de la humildad. Bueno, en realidad, hasta ahorita hemos visto varias, la riqueza, la honra, la vida, la salvación, eh, la, la honra, aquí otra vez se repite el ser encaminado, enseñado por el Señor. En Filipenses 2:3 ya empieza a hablarnos un poco más ya de cómo se ve el no tener humildad en este caso. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Este versículo nos dice que una característica del orgulloso o del que no tiene humildad es hacer las cosas eh, para pelear. O sea, no busca la edificación, sino es el contrapuntear, el querer hacer las cosas como eh, se desea, ¿no? O sea, imponer, estar buscando la manera de contender y de vanagloriarse, o sea, sacar pecho, se dice, no, se dice, yo hice esto, o si no fuera por mí, mira, esto, todo lo tengo que hacer yo, porque si no lo hago yo, no está bien hecho, nadie sabe hacer nada aquí, o sea, siempre es esas palabras, esas frases de vanagloria, de orgullo y de como ser contencioso, ¿no? Se está buscando pleito, busca pleito, ¿no? En cambio, el que tiene humildad, dice la palabra, va a estimar cada uno a los demás como a superiores a uno mismo. Esto es difícil porque humanamente hablando, en nuestra naturaleza pecaminosa nos dice que no, que nosotros, que somos mejores, siempre nos va a decir que nadie va a hacer las cosas como nosotros las hacemos. Ah, el ser humano tiende o es una tendencia natural, pecaminosa, el querer que otros se sometan a uno y no uno a los demás, ¿verdad? Y el Señor ha dado niveles, ¿verdad? Para que uno aprenda la humildad. La humildad no viene natural, es un fruto del Espíritu Santo, la mansedumbre, ¿no? La templanza, el control.
es algo que uno lo ha recibido como regalo, pero tiene que ponérselo. Por eso el Señor dice, vestíos de toda humildad. Es algo que ya está regalado, pero uno tiene que apropiarse día a día. Y cómo lo hace es considerando a otros, escuchándolos, ¿verdad? Cuando uno no escucha es porque piensa que nadie tiene nada que enseñarle o no tiene nada que contribuir. Por eso en la comunicación, el escuchar es lo más difícil, porque normalmente el querer dar la opinión, el querer siempre estar hablando es muestra de que se cree que la opinión de uno es más importante que la de los demás. Y eso el Señor nos enseña, ¿no? Cómo tener humildad, aprendiendo a considerar a otros como no igual, pero superiores que a uno mismo, que es algo contra nuestra naturaleza pecaminosa. Eso es algo verdaderamente divino, es algo que Dios da a su presencia en nosotros. El Espíritu de Jesús es el único que nos puede ayudar a tener esta virtud que es la humildad, el considerar a otros, cómo uno considera a otros, siendo agradecido, eh, escuchándolos, ¿verdad? Yo he analizado, ¿no? A veces uno con el tiempo va viendo sus errores, ¿no? Y a veces los hijos van creciendo, ¿no? Cuando son chiquitos uno les dice y les impone muchas cosas, se hace así porque yo digo, y cuando ellos van creciendo, madurando y siendo adultos, a veces uno sigue con esa misma tendencia, ¿no? Y cuesta reconocer que han crecido y que saben en muchas áreas muchas cosas más que uno y que uno tiene que escuchar. Eso cuesta, pero es algo que el Señor le anima a uno. Considera a otros como superiores a ti mismo, ¿verdad? No pelees, no te estés vanagloriando, no saques en cara las cosas que haces. Escucha, ¿no? Aprende a, a traer armonía a, a tu hogar, ¿verdad? A tu vida, ¿no? ¿Y cómo empieza eso, verdad? Bueno, obviamente Santiago, el apóstol, nos dice que es un proceso que viene cuando uno se somete a Dios. Cuando uno reconoce la autoridad del Señor en su vida, va a reconocer los niveles de autoridad que Dios ha puesto, ¿no? Hay diferentes niveles, sea en el trabajo, sea en el hogar, sea en el gobierno, ¿no? Y siempre hay categorías, ¿verdad? Y uno tiene que eh, aprender a someterse. A veces no es fácil, ¿verdad? Pero es algo que Dios quiere porque empieza primero con Él. Cuando uno se somete primero a Dios, resiste al diablo. Porque si uno no se somete a Dios, uno le está dando el rienda suelta al diablo. Es como, puse todo este versículo porque en realidad el versículo 10 es al que queremos llegar, donde dice, humillaos delante del Señor y él os exaltará. Hay una bendición cuando uno se somete a Dios, ¿verdad? Pero si leemos ese versículo no vamos a entender el proceso. ¿Cómo es que uno se humilla delante de Dios? ¿Cómo es que uno se rinde o se somete, verdad? Es a Dios, ¿verdad? Hay un paso, hay pasos que seguir para poder disfrutar de esa humildad. Y la primera es, pues, respetar a Dios, escuchar sus consejos, someternos a Él. Si uno dice, sí, Dios dice eso, pero yo creo que es mejor así. Entonces no nos estamos sometiendo a Dios, mostramos orgullo. Si decimos, bueno, eso era antes, pero ahora es así,
orgullo, no hay sometimiento, no hay humildad a la palabra de Dios. Entonces, no, noten la conexión. Cuando uno no se somete a Dios, no está resistiendo al diablo. O sea, es como que el orgullo fuera ese ataque del enemigo y uno tiene que resistirlo. No, no, no. Voy a hacer caso a Dios, no, voy a escuchar a Dios, me someto a Él, aunque pareciera eh, contraproducente, a veces pareciera extraño lo que Dios aconseja en comparación a lo que el mundo dice, pero es una lucha, ¿no? Me estoy sometiendo a Dios, estoy resistiendo al diablo y él huye. En el momento que uno se empieza a someter a Dios humildemente, reconociendo la soberanía de Dios, la sabiduría de Dios, eh, la autoridad de Dios en nuestra vida, porque dice que hemos crucificado nuestro cuerpo con nuestro Señor Jesús y ya no vivimos nosotros, Él es el que vive en nosotros. Así que ese sometimiento es un reconocimiento de la autoridad de Dios en nuestra vida, quién Él es y quién somos nosotros por Él. Somos sus hijos, somos sus siervos, somos sus esclavos, no somos, Él es nuestro dueño. Y ese reconocimiento es una muestra de humildad que hace huir al enemigo. Y mire, y sigue el proceso, ¿no? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Busca del Señor, ¿no? ¿Y cómo se hace eso, no? Orando, leyendo la palabra, ¿no? Buscando la comunión eh, con el Señor, sirviéndolo, ¿no? Hay muchas maneras de acercarnos al Señor. Una vez escuché esto y me llamó tanto la atención y dije, wow, es cierto, ¿no? Eh, Decía la frase, el orgulloso no ora. Y dije, el orgulloso no ora, y es verdad, porque la oración es una muestra de dependencia en el Señor, como decir te necesito, ¿no? Busco de ti, busco tu guía, busco tu dirección, Señor. Normalmente la oración la usamos como un tiempo de pedir y pedir, pero debe de ser un tiempo de adoración, un tiempo de exaltación al Señor, ¿verdad? Y reconocer nuestra necesidad, un tiempo de confesión, un tiempo son 4 elementos que tiene que tener la oración, ¿no? Adoración, agradecimiento, confesión y gratitud, ¿verdad? Son cosas importantes. Es una manera que uno se acerca a Dios, reconociéndolo, ¿no? En todos nuestros caminos, ¿verdad? Y aquí dice, ¿cómo se acerca al Señor? Limpiando nuestra vida. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, ¿verdad? Hay esas actitudes de queja, ¿verdad? Está siempre quejándose, es un tipo de orgullo, ¿verdad? De buscar la atención, hacerse víctima, ¿no? ¿Por qué? Porque eso hace que tal vez nos dediquen más tiempo o nos quieran consentir, a veces agarramos malos hábitos, ¿verdad? Y el Señor dice, quita todas esas actitudes de orgullo, que en verdad son de orgullo, cuando estás siempre haciendo el mismo pecado y siempre sí, no, sí, que no busco, dice el Señor, no, ah, ah, humíllate delante de mí, o quiere decir afligirse, ¿no? Como a veces conectan mucho el ayuno con la humildad, porque cuando uno se niega el, el goce de la comida, ¿verdad? Es como un sacrificio, ¿verdad? Es como decirle al cuerpo, tú no estás en control. Este tiempo es una aflicción, esa es la idea de que nada me va a evitar acercarme al Señor.
ni el hambre, ni este cuerpo no me va a hacer que me aleje del Señor, ¿verdad? Y eso es la idea, ¿no? Que cuando uno está dispuesto a, a entregarse de una manera que cueste, ¿no? A veces queremos esparcimiento, ¿verdad? ¿Qué tal, por ejemplo, no nos pesa a veces dedicar 2, 3 horas en una película, pero qué difícil es orar media hora. Eso es una aflicción de espíritu cuando uno lucha espiritualmente con esa. A veces uno lee la palabra y viene el sueño, ¿verdad? Pero no da sueño cuando está uno en algo de esparcimiento. Pero el Señor dice, tienes que afligir, lamentarte y llorar, ¿verdad? Que vuestra risa se convierta en lloro, como decir, Señor, te necesito, en verdad, no puedo sin ti. Este, no tengo nada sin ti. Hasta el aire que respiro viene de ti, ¿verdad? Y ahí viene humillaos delante del Señor y Él os exaltará, ¿no? Es un proceso, ¿no? Que empieza con el someternos a Dios, resistir al diablo en nuestra carnalidad, ¿verdad? En nuestro cuerpo, ¿no? Hay cosas que el cuerpo demanda, ¿verdad? Como es hora de comer y ahorita, y cosas que te gusten, ¿verdad? No cosas que no quieras, ¿verdad? Y lo complacemos, ¿verdad? Pero el Señor dice, piensa en el espíritu, no piensa, es importante la humildad para que el Señor te exalte, ¿verdad? Para que tengas lo que verdaderamente necesitas, ¿verdad? Así que aquí dice Pablo en Efesios 2, 1 y 2, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Aquí la palabra en inglés por humildad es bajeza, es pequeñez, ¿verdad? Siéntete eh, pequeño ante Dios. Dios es sublime, Dios no hay nadie como Él. Ah, tú no mandas, ¿verdad? Tú estás bajo. Dios es nuestro creador. Eso es importante reconocer. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Todos los planetas Él los mantiene en órbita, ¿no? Su poder es inmenso, ¿no? Y nosotros nos tenemos que acercar con ese reconocimiento de nuestro estado bajo ante Él. Por su gracia tenemos lo que tenemos, pero en realidad no lo merecemos. Cuando estamos revestidos con esa humildad, ese reconocimiento de dónde estamos ante Dios, menos que un granito de arena, ante todo, a veces actuamos como que el mundo eh, se mueve por nosotros, ¿verdad? Todo es acerca de nosotros, pero nosotros en realidad somos más pequeñitos que un granito de arena en toda la grandeza de los universos, millones de universos que hay. Cuando entendemos eso, nos lleva a aguantar las cosas que vemos en otros, porque reconocemos nuestra bajeza también. Por eso dice, con toda humildad y mansedumbre, nos soportamos con paciencia los unos a los otros en amor. En otras palabras, yo entiendo que yo podría estar en el lugar del otro en cualquier momento. No es por mi grandeza o mi astucia o mi intelecto que estoy donde estoy. En cualquier momento el mundo da vueltas y uno puede estar en el lugar que está el otro, al que tanto podemos estar eh, incriminando y haciendo de menos. Dice, soporta al otro, porque tú no sabes eh, si entiendes dónde estás, entenderías que es la gracia de Dios que te tiene donde estás, ¿verdad? Por eso dice igualmente jóvenes, los jóvenes que se sienten fuertes y todopoderosos, dice, estad sujetos. La sujeción habla de humildad, sujetos a los ancianos y todos.
sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bien, el Salmo 147:6 dice, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra, o sea, los trae abajo, ¿verdad? Pero aquí está el versículo famoso que con este vamos a terminar. Y dice, segunda de Crónicas 7:14, en español se usa la palabra si se humillare a mi pueblo. En las versiones, otras versiones también se habla y en el inglés se dice, sí, igual, humble, si te humillas, ¿verdad? Eh, es el pueblo del Señor el que tiene que humillarse. El mundo no puede, no tiene el espíritu de Cristo. El mundo va a ser orgulloso, el mundo va a ser altanero, bullicioso, va a ser demandante, va a ser rudo. El Hijo de Dios no. El pueblo de Dios no, sobre el cual el nombre del Señor es invocado. Dice, miren, y oraren. Conecta la humildad con la oración y buscar en mi rostro, ¿verdad? Otra vez, en la búsqueda de su voluntad, la palabra, y se convirtieren de sus malos caminos, ¿verdad? Esas tres cosas siempre están conectadas con la humildad, la oración, la búsqueda de Dios y el cambio, ¿verdad? La conversión es el cambio de mente, ¿no? Ya no siento que lo puedo todo, necesito de Dios. Ya sé dónde estoy yo y dónde está Dios. El cambio, una opinión mesurada de uno mismo, me dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Bueno, ¿cómo sé si soy humilde? Es la pregunta personal que todos nos debemos de hacer, ¿no? La humildad no es algo tanto reflejado en el exterior, sino es algo que, en cuanto a ropa, digo, en cuanto a lo material, sino es en la actitud. Por ejemplo, número 1, me someto a Dios. Esa es la primera actitud de humildad que uno humildad habla de sometimiento, pero el primero que nos debemos de someter es al Señor, ¿verdad? En todas las áreas, no sé cómo el Señor nos hable, ¿no? Hay veces decisiones que tomar, a veces cómo hablamos, eh, lo que hacemos, ¿verdad? Me someto a Dios. Número 2, ¿qué concepto tengo de mí mismo? No sé, a lo mejor puede ser un concepto de superioridad, de autosuficiencia, no necesito de nadie o yo todo lo puedo, ¿verdad? Esa es la idea, ¿no? Que no busco a Dios porque no lo necesito, estoy bien y lo buscaré cuando lo necesite, ¿no? Cuando hay algún problema, pero así no funciona o, o somos de Él o no somos de Él, ¿verdad? Y todo empieza con el concepto que tenemos de Él. Por eso me, me llega mucho cuando uno se levanta a la carrera y empieza a hacer cosas, ¿verdad? Sin buscar del Señor, porque en oración, ¿verdad? Como decir, guíame, protégeme, líbrame, Señor, es una dependencia, ¿verdad? Porque decimos mucho con no decir nada, ¿no? Con el no orar. Estamos diciendo, está bien, todo está bien, te busco cuando te necesite, como diciendo, no te necesito ahorita, ¿verdad? Número 3, me acerco a Dios en oración y lectura de su palabra. Si lo hago, es una señal de humildad, ¿verdad? Si no lo hago, habla de una actitud orgullosa. Practico la modestia en mi manera de hablar o solo es acerca del yo, lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que y yo espero de los demás, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tengo una actitud dulce y gentil. Acuérdense que la mansedumbre habla de dulzura, ¿verdad?
ternura, suavidad, la gentileza, ¿no? Y podemos decir amabilidad, ¿no? A veces hay cristianos que no son amables, que no agradecen, que esperan todo y no dan nada. O sea, es una actitud bastante arrogante, ¿no? Ah, hay que ver, hay que analizar, ¿no? Cómo somos, ¿verdad? Número 6, persevero en el mismo pecado. Tenemos el poder para vencer, el Espíritu Santo está en nosotros y si estamos en lo mismo y lo mismo es una muestra de orgullo, ¿verdad? No me humillo, no me rindo, no rindo esa área del Señor, esa área al Señor, esa área de mi vida al Señor. Es el perseverar en lo mismo, en malo, es una señal de falta de humildad. Número 7, me aflijo cuando ofendo al Señor y a otros. Ah, tantas maneras que uno puede ofender, ¿verdad? A veces actitudes, palabras, no, o falta de palabras, no ser agradecido. Me siento mal cuando he hecho eso a alguien o no lo hago con el Señor. Si no siento nada, como que todo está bien, este, habla de falta de humildad en nuestra vida. Si no analizamos cuánto podemos ofender, ¿verdad? Hasta con las miradas, ¿verdad? Una actitud soberbia, ¿no? Soporto con paciencia a otros en amor. Eso habla hablaba el apóstol, ¿no? De la conexión de la humildad con el aguantar, el soportar a otros. Me sujeto al liderazgo. Esto es muy interesante. Como digo, mientras uno más vive, el Señor le da oportunidad de experimentar mucho, ¿no? En diferentes ministerios. Y yo siempre analicé que el trabajo más difícil es trabajar con líderes. Cuando uno trabaja con personas que recién se convierten, eh, es fácil porque quieren aprender, sujetan, son dóciles. Pero cuando uno trabaja con personas que ya tienen mucho tiempo en el Señor y han alcanzado un nivel de liderazgo, de prominencia o preeminencia, es difícil porque cada cual, mientras más elevado esté su experiencia, su conocimiento, menos humildad muchas veces hay. Y es en esos ministerios donde uno trata con líderes que es difícil. Son los que menos se someten, son los que más reniegan. Este es el peor testimonio cuando se trabaja con personas de mucha experiencia porque hay poca humildad. Y este es un termómetro cuando uno se somete a lo que le dicen, a veces en cosas sencillas. Si por favor puede hacer esto, o no lleguen tarde, este, eh, avisen si no van a poder hacer esto. No hay este sometimiento y eso habla de bastante orgullo en el creyente. ¿Estimo a otros como mejores que yo? Esa es una pregunta difícil, ¿verdad? Que más fácil sería decir nombre a personas que usted considera mejor que usted, o que tiene más conocimiento, más experiencia. Nombre a cuántas personas puede nombrar que reconoce que son mejores. Peleo para que se hagan las cosas como yo quiero. Eso habla de una actitud orgullosa, ¿verdad? O busco honra y atención.
Hay veces que hay posiciones ministeriales que lo tienen a la persona siempre al frente, ¿no? Y nadie se da cuenta del que está atrás, del que está trabajando para que todo salga bonito. Esas posiciones a veces son las mejores porque el Señor lo está viendo, ¿no? No recibe mucho reconocimiento, pero está acumulando bastante premiación con el Señor. Los puestos que son visibles son los más peligrosos, porque como los que dirigen la alabanza, los músicos, los predicadores, los maestros, son los más peligrosos porque la gente tiende a elevar al que está enfrente. Y eso es una lucha eh, de a diario que uno lleva, ¿no? Y tiene que aprender a entregarle la gloria al Señor constantemente, la honra, la alabanza para el Señor, ¿verdad? Dice, el último me vanaglorio o vanaglorío con jactancia, o sea, siempre sacando a la luz los logros, ¿verdad? Engreimiento, ¿verdad? O presunción de los propios méritos, ¿verdad? Es algo que tenemos que analizar, ¿no? Si lo hacemos constantemente, no entregar nuestros pensamientos al Señor, nuestra boca al Señor, nuestra actitud al Señor, nuestro corazón al Señor. Así que ah, es una lucha de a diario, pero tenemos los pasos que podemos seguir para vivir en humildad y recibir del Señor los beneficios, las recompensas que recibirán los que tengan el corazón del Señor, ¿verdad? La humildad del Señor. Pues vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Señor amado, venimos delante de ti o seguimos delante de ti, Señor, meditando en tu grandeza, tu sabiduría, Señor. Tú nos conoces. Dice tu palabra que conoces a las estrellas por nombre, Señor, que son trillones de trillones, las llamas por nombre, Señor. Cuanto más a nosotros, Señor, tus hijos, nos conoces muy bien. Conoces nuestro corazón, nuestras tendencias pecaminosas, Señor. Padre, rogamos que tú, Señor, reines en nuestro corazón, que nos abras los ojos a las áreas donde tenemos que doblar rodillas, Señor, las áreas donde tenemos que reconocer tu autoridad, tu soberanía, Señor, las áreas donde debemos de rendirnos. Señor, ayúdanos a someternos a tu voluntad y a resistir al diablo, Señor, para que él huya de nosotros, Señor, y Padre, podamos reflejar más de ti, Señor, en nuestro trato con otros, Señor, nuestra manera de hablar, Señor, nuestra manera de pensar de nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a reconocer que no somos nada sin ti, Señor. Contigo somos más que vencedores. Contigo, Señor, tenemos autoridad. Contigo, Señor, tenemos tu reino, Señor. Sin ti no tenemos nada, Señor. Somos condenados sin Jesús. Sin Jesús no tenemos futuro. Sin Jesús no tenemos honra. Señor, gracias por darnos tu presencia, Señor, en nosotros que nos limpia con tu palabra, con tu, con tu amor, Señor, nos corriges, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Padre Santo, úsanos como tú desees, Señor. Somos vasos, hay vasos de todo uso,
y de toda categoría, Señor, que tú veas cómo usas estos vasos, Señor, límpialos para tu gloria, para tu honra, para la alabanza de tu majestad, de tu hermosura, Señor. Te damos gracias, Padre, porque eres paciente, Señor, con nosotros, Señor, y nos enseñas a través de la vida, Señor, de las pruebas, nos enseñas a través de las caídas, Señor. Nos enseñas cómo levantarnos, Señor, y cómo este, ser más como tú. Señor, a ti te damos toda la gloria y la alabanza, porque tú eres el único digno. Señor, eres el único santo, 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 Señor. Y es en el nombre de nuestro amado Señor Jesús que pedimos todas estas cosas. Amén, amén.